biotaxia, ¿no? Es una rama, ¿qué tal, Rocío? Es, bueno, sí, es una de las cosas a las que nos dedicamos. Este, ya, sí, Francisco, es lo que vamos a trabajar. Sí, son zarapitos trinadores, así se llama esa ave, un zarapito trinador, una de las aves playeras más simpáticas que tenemos en nuestras costas. Eh, bueno, les decía que la biotaxia o taxonomía se dedica principalmente a ello, ¿ya? Estamos hablando de la clasificación, este, la caracterización, la clasificación, ¿no? El ordenamiento, la sistematización de los diferentes seres vivos, ¿ya? Tienen su pico curvo. Y bueno, ¿quién es el padre de la taxonomía? ¿El padre de la taxonomía quién es? No Matías, es mucho más moderno. Así es, Nicole, es Carlos Linneo, ¿no? Carl von Linné. Ahora, un detalle particular respecto a Linneo. No fue el primero en hacer un esfuerzo o en desarrollar un esfuerzo taxonómico. No fue el primero, ¿ya? Sin embargo, fue el que planteó un sistema mucho más práctico, mucho más utilitario y más ordenado, por así decirlo, mucho más sistematizado. Linneo tiene en el siglo XVIII dos planteamientos importantes con respecto a la taxonomía, que fueron los éxitos por los cuales se le reconoce como el padre de la taxonomía. Repito, no por ser el primero, sino por ser el que de pronto desarrolló un planteamiento mucho más eficiente. Así es, ¿ya? Ahora, recuerden, la taxonomía no es la que realmente eh, inventa los criterios de clasificación. La taxonomía toma estos criterios de clasificación a partir de otras ramas de la biología. Es por eso que la taxonomía entonces es fluctuante en el tiempo, porque los conocimientos de los seres vivos en otras ramas también pueden ir cambiando. Conforme vayan apareciendo nuevos conocimientos, conforme estos vayan también cambiando en el tiempo, la taxonomía lo hará. Recuerden, la taxonomía es un artificio, ¿ya? Es un artificio hecho en función a conocimientos de otras ramas de la biología. ¿Cuáles? Genética, anatomía, morfología, fisiología, eh, ¿cuál más de pronto? Inclusive hasta la paleontología, ¿ya? Es cierto que Aristóteles empezaría un primer esfuerzo de ordenamiento, de clasificación de los seres vivos, ¿no? Pero obviamente su clasificación pues era muy empírica, ¿no? Hubieron otros esfuerzos un poco más elaborados, digamos de pronto hasta Buffon, ¿no? Que tenían un planteamiento algo parecido a lo de Linneo, pero dos cosas fueron los batacazos que da Linneo. Es decir, Linneo tiene dos grandes aciertos fundamentales. El primero, la sistematización en niveles, la sistematización categorizada, algo que no se había desarrollado hasta ese entonces. Lo que se tenía eran solamente, digamos, esfuerzos siempre horizontales, es decir, nunca había una estructura en niveles, siempre se creaban nuevos grupos en un mismo nivel. Entonces, cuando Linneo plantea los taxones o niveles de clasificación, resulta siendo sumamente práctico. Es más, miren, yo les puedo decir, por ejemplo,
los hongos, ¿no es cierto?, que crecen en una determinada región, ustedes ya tienen una idea de qué tipo de seres vivos son. Si yo les digo las plantas, ustedes también ya tienen una idea de qué tipo de organismos vivos voy a encontrar. Entonces, eso es lo que consigue la taxonomía. Crear, agrupar un conjunto de características en un determinado nivel. Porque no es lo mismo que yo te diga una planta, que yo te diga una antofita o una briofita. Y no es lo mismo que yo te diga una angiosperma, ¿no? O una antofita, que sabes tú que es una planta, pero es un tipo de planta. Y no es lo mismo que yo te diga monocotiledonia o dicotiledonia. Entonces, miren ustedes cómo con una sola palabra vamos describiendo a grupos que ya tienen una serie de características particulares e importantes y que nos facilitan muchísimo su definición, ¿no? Entonces, el primer gran aporte del Linneo fueron estos, los taxones o niveles de clasificación. Y el otro fue el sistema binomial. Ocurre que teníamos pues una costumbre hasta ese entonces de utilizar los nombres comunes. Cuando decimos nombres comunes, ¿no es cierto? Cuando decimos nombres comunes, nos referimos a manzana, cucaracha, zarapito trinador. Esos son nombres comunes, ¿de acuerdo? Sin embargo, Linneo plantea alejarnos de ello porque esto nos traía muchas confusiones. Primero, porque en cada lugar lo llamábamos de una manera diferente. Así es. Segundo, porque, bueno, para la gente, no sé, pues, uh, pueden llamar de la misma manera a dos individuos distintos, o sea, dos especies diferentes, porque les parece que son iguales. Por ejemplo, usted ve o escucha hablar a la gente y dicen simplemente los pajaritos, dicen. Ah, qué lindo pajarito. Ya. Y simplemente para ellos es un pajarito y punto. No interesa si se trata de un turtupilín o se trata de un gorrión o se trata de una Santa Rosita o se trata de un cucarachero o quien fuere, ¿no? Para ellos es un pajarito. Entonces los nombres comunes tienden a hacer esto, a generalizar, a, a complicar la identidad real de una especie. Sobre todo porque a veces se terminan confundiendo también. Cuando dices frijol, habichuelas, judías, porotos, caraotas, resulta que todo es lo mismo, pero lo llaman diferente en cada lugar. Esos eran los problemas de la nomenclatura vulgar. Ese es el inconveniente. ¿De acuerdo? Pero bueno, plantea justamente Linneo resolver este inconveniente. Y él dice, ya que vamos a utilizar, o sea, ya que tenemos niveles de clasificación y ya los hemos agrupado, ¿no es cierto?, en los diferentes grupos, porque él plantea una serie de grupos, todos sistematizados, jerarquizados, ¿no es cierto? Entonces él dice, ya, aprovechemos, a partir justamente de sus dos primeros niveles de clasificación, que ese sea su nombre. Y ojo, para que esto no varíe y para que esto no confunda con los idiomas y con las costumbres y de cada lugar en que haya,
Entonces él plantea utilizar tanto para los taxones como para la nomenclatura binomial el uso del latín, por ser un idioma que no iba a cambiar, estaba muerto, no se usaba más. Y así que sea universal. Entonces vamos a tener, por ejemplo, estos dos, uno es Quercus pelos y otro es el Quercus rubra. ¿De acuerdo? Los dos son robles. Los dos son robles en nombre común. Uno le dicen, ¿no es cierto? Roble rojo, ¿no es cierto? Pero los dos son robles, sí, claro. Pero se trata de especies diferentes. Ah, por eso están agrupados de manera distinta y por eso su nomenclatura binomial será distinta. Claro. Pero ¿cuáles son entonces estos niveles de clasificación? ¿Cuáles son estos taxones que plantea Linneo utilizar? Porque claro, nosotros conocemos los nombres comunes, como les decía, a esto le dicen maíz, a esto le dicen osos y a esto le dicen petirrojos, cuando en el fondo son especies totalmente diferentes. Entonces la nomenclatura binomial dice, vamos a utilizar los dos primeros taxones o niveles de clasificación. Pero finalmente, vuelvo a decirles, entonces, ¿cuáles son estos niveles de clasificación? Aquí están. Especie, género, familia, orden, clase, filum, reino y dominio. Repito, esos son, ¿de acuerdo? Los niveles o taxones de clasificación. ¿De acuerdo? De manera ascendente o descendente, como quieras relacionarlos. Esto es de manera ascendente. Esto es de manera ascendente, ¿de acuerdo? Y esto es de manera descendente, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuál de ellos es el más exclusivo? Pues el más exclusivo sería especie. Y el más inclusivo, pues sería dominio. Ah, entonces yo puedo tener de pronto aquí una especie, aquí otra especie, y las agrupo formando un género. Así como este género junto a otro género pueden formar una familia. Y esta familia junto a otra familia pasarán a formar un ¿qué? Un orden. ¿Me estoy dejando entender? Casi todo está sistematizado y de esta manera. Usted abre su computadora y todo lo tiene ordenado en carpetas y subcarpetas, ¿sí o no? Y es así. Tienes la carpeta tal con las subcarpetas tal y dentro de esta otras subcarpetas y así sucesivamente. Está jerarquizado. Igual, esta lógica que planteó Linneo es sumamente práctica. Claro, así es. Y entonces, ya que teníamos, como tú lo dices, Miguel, como ya teníamos esto ordenado, ya teníamos nombres para cada uno de los niveles que ya le habíamos asignado, tanto de dominio, reino, filum, clase, orden, familia, etcétera, y especie, entonces él dice, ya, de una vez, ¿saben qué? Vamos a hacer esto. Vamos a utilizar estos dos primeros, especie y género, para la nomenclatura binomial. Para su nomenclatura binomial. Género y especie. Y es por eso, si ustedes lo recuerdan, miren, ¿ya? Si retrocedemos, por ejemplo, aquí, ¿cómo se forma un nombre científico? Con el género y con la especie. Si usted ve, por ejemplo, que a la abeja le dicen Apis mellifera, ¿cuál es el género al que pertenece? El género al que pertenece es este, Apis. Y la especie, mellifera. ¿Qué? ¿Pueden haber otras especies dentro del género Apis? Sí. ¿De acuerdo? Así es. Entonces, aquí están las reglas, ¿no? Que todo va en latín, no quieres subrayar, porque de lo contrario, si usas letra imprenta, tiene que ir subrayadas por separado. No quieres subrayar, pues ponlo en cursiva, ¿no es cierto? Y en negritas, y ya está. La única letra que ve en mayúscula, la única letra en mayúscula es la primera de la primera palabra, no hay más. ¿Ya? Estas son las, entre comillas,
normas o reglas. Y entonces así, ya no, hablando pues en la comunidad científica, nos valemos por los nombres científicos y por eso suena medio raro, pues, ¿no? Yo no te hubiera dicho Sarapito trinador, sino te hubiera dicho, pues, Numenius phaeopus, ¿no es cierto? Que ese es su nombre científico o su nomenclatura binomial, ¿no? Numenius phaeopus. Y así, cada uno de todos los diferentes seres vivos tienen entonces esta característica. Y estos dos planteamientos entonces resultaron siendo, como les dije, un éxito rotundo y siendo entonces lo que hasta hoy utilizamos. Es más, para demostrar un poco la practicidad y funcionalidad de su planteamiento, Linneo presenta su famoso Genera Plantarum, un pequeño, ¿no? Una obra de varios tomos, donde presentó la clasificación, la sistemática de todo el reino Plantae, conocido hasta ese momento. Imagínense. Bueno, muchos de los nombres científicos, o sea, de la taxonomía, ¿no? Planteada por Linneo en aquel entonces, hasta hoy se mantiene, hasta hoy. Así que muchos nombres científicos acuñados por él, hasta hoy se utilizan. ¿No? Y bueno, entonces eso es lo interesante de la propuesta de Linneo. Algo así entonces nos quedaría viendo que tenemos jerarquías o niveles de clasificación. Las especies son más exclusivas, mientras que los dominios son más inclusivos. ¿De acuerdo? Ahora, ojo, no se complique la vida si de pronto usted dice, Eddie, pero aquí dice subfilum, ¿no? Ahí dice filum y aquí dice subfilum. ¿Cómo es eso? Bueno, existen subniveles. No se olvide que si yo tengo, por ejemplo, un filum por aquí, ¿de acuerdo? Supongamos que tengo un filum aquí. Por debajo de filum, ¿cuál es el siguiente taxón? Clase. Entonces aquí vamos a tener una clase. Bien, yo puedo tener una superclase y va a estar por aquí, miren, superclase está por encima de la clase, pero siempre va a estar debajo de un subfilo. Que hay subniveles, uff, así como también aquí puede haber una subclase, ¿no es cierto? Y etcétera. Así, así van avanzando entre uno y otro nivel los subniveles. ¿Ya? Claro, también están presentes. ¿Ya? Listo. Bien, entonces, ¿cómo definimos especie? Especie, desde el punto de vista taxonómico, vendría a ser aquel conjunto de organismos, ¿no? Con características en común, la. Eh, pero que tienen capacidad, ojo, que tienen capacidad reproductiva entre ellos. Y aquí viene lo interesante. Y el descendiente que sea fértil. ¿Por qué? Porque eso realmente garantiza que pertenecen a un grupo, ¿no es cierto?, poblacional, pues. La mula, por ejemplo, es una mezcla de caballo con burro, pero la mula es estéril. Por eso quiere decir entonces que en realidad el caballo y el burro no pertenecen a la misma especie, porque no tienen descendencia fértil. ¿Ya? Francisco, la trinomial en realidad no es, digamos que lo oficial, pero sí algunos utilizan, ¿no? 3 o hasta 4 términos y lo que mencionan ya son subespecies, no subgénero, subespecies. O sea, sigue siendo género, especie y lo demás puede ser subespecie. La tercera sería subespecie. Pero como te repito, nosotros no utilizamos en términos generales ello, solamente para cierta información que en realidad puede manejarse de otra manera, ¿no?
Bien, entonces esa es la definición que tenemos de especie. ¿De acuerdo? Ya está. Ahora, miren la pequeña cantidad de especies que tenemos nosotros ya identificadas y sistemáticamente, ¿no?, ordenadas. Pero se cree que esta es la cantidad que tenemos todavía. Hay bastante tarea, ¿no? Hay mucha, mucha tarea todavía. ¿De acuerdo? Y bueno, nosotros vivimos pues en las zonas donde está la mayor diversidad, así que tenemos un montón de trabajo. Entonces, cuando nosotros ordenamos ya desde el punto de vista filogenético, es decir, quién se originó a partir de quién, qué características son las que han ido apareciendo y determinando los nuevos tipos de grupos de seres vivos, esto es filogenia, quién se originó a partir de quién, nos ayuda también mucho en la taxonomía. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿no? Aquí, o sea, la aparición de mandíbulas es lo que dio origen al grupo, ¿no es cierto?, de los natostomados. Y dentro de los natostomados, el hecho de que aparezcan pulmones, ¿no es cierto?, ya forma a estos terrestres, vertebrados terrestres. Luego, el amnios, la membrana amniótica, es decir, el tipo de huevos ya puestos en tierra, aparecen reptiles, aparición de pelos, ¿no es cierto? Y finalmente, adiós cola para los llamados simios, ¿no es cierto? Y el bipedismo para nosotros. Es decir, esto ya es la forma como vamos a ir ordenando desde el punto de vista filogenético. Por eso van a encontrar ustedes siempre gráficos de esta manera, los llamados árboles filogenéticos o cladogramas, ¿ya? Monofiléticos y parafiléticos. Así es. Bien, ¿cómo se clasificaron los seres vivos entonces? Hubo un primer sistema de clasificación por parte de, eh, bueno, han habido varios. Yo creo que es importante mencionar los dos últimos, que además son los más importantes, diría, dentro de la distribución y el estudio de los seres vivos, ¿no? Aquí están, miren. Estos son. Ahí está el planteamiento de Whittaker. ¿Cuántos reinos? 5 reinos. Whittaker plantea 5 reinos, pero 2 dominios nada más. ¿Ya? A pesar de que él no habló de dominios, pero nosotros sabemos que son 5 reinos y 2 dominios. El dominio Procaria, y el dominio Eucaria. ¿Ya? Procariotas, eucariotas. Así lo llamaba él. Procaria, Eucaria. Dentro de Procaria un solo reino, Monera, y en Eucaria 4 reinos, ahí está. El siguiente planteamiento es el de Woese, a finales del siglo XX. Whittaker también ha sido en el siglo XX, solo que ha sido en los años, terminando los 60, inicios de los 70, ¿ya? Pero la propuesta de Boese es a finales del siglo, 96. Boese plantea, en primer lugar, tres dominios. Tres dominios. Para él, los procariotas tenían que dividirse en 2 dominios, no solo en 2 reinos, sino en 2 dominios. Primer dominio, el dominio, aquí está, bacteria. El dominio, arcae. Y luego el dominio, vamos a ponerlo, vamos a resaltarlo así, el dominio arcae. Y el dominio, y este último, es el dominio eucaria. Ya está. Ahí están sus 3 dominios. Ojo, esto ha sido pregunta de examen de admisión. Así, tal cual. Planteamiento en 3 dominios. ¿Quién? Listo. OS. Imagínate, así de sencillo.
Ahora, ¿cuántos reinos son? 6. Es el reino Arqueobacteria, repito, el reino Arqueobacteria, ¿ya? Este es el reino Arqueobacteria aquí, el reino Eubacteria aquí, el reino Protista, Fungi, Plantae y Animalia. Listo, ahí están. Son 6 reinos y 3 dominios. Planteamiento de Woese, ¿ya? Que es lo que actualmente estudiamos, es la forma como vamos a trabajar también nosotros. Repito, 6 reinos, 3 dominios. ¿Ya? Ahí están. 3 dominios y 6 reinos. Solo que aquí Gringolandia no coloca el reino Eubacteria como debería ser y el reino Arqueobacteria como debería ser. ¿Ya? Listo. Y así vendría a ser un árbol filogenético o una distribución de cómo se han ido originando los diferentes grupos de seres vivos unos a partir de otros, ¿no? Vean ustedes en la parte superior los 3 dominios, el dominio bacteria, el dominio arcae y el dominio eucaria. ¿Se ha dado cuenta usted de qué rama venimos nosotros, los eucariotas? ¿Ha visto en el gráfico de qué rama venimos? Nosotros venimos de la rama de los arcae. ¿Mm? Claro, así es. Empecemos. Dominio arcae, es decir, arqueobacterias. Un solo reino, arqueobacterias. Este grupito arqueobacteriano, al inicio, ¿no? Algunos emocionados los llamaron extremófilas, bacterias extremófilas. Y se hicieron esa fama al inicio y tú sabes, a veces este, las cosas pues más llamativas son las que terminan calando más y al final prácticamente se les llamaba extremófilas antes que arqueobacterias, ¿no? Lo complicado fue que con el paso del tiempo se descubrieron muchas otras arqueobacterias que no eran extremófilas. Entonces ya era necesario quitarles un poco el cliché, ¿no? de extremófilas y eso es lo que ha costado un poco y hasta hoy seguimos luchando con ello porque siempre van a encontrar ustedes, ¿no? Extremófilas, extremófilas. No toda arqueobacteria es extremófila. Y por último, en el otro grupo de procariotas, donde están las eubacterias, también hay extremófilas ahí. Así que entonces tenga cuidado, ¿no? Con esa asociación. Arqueobacterias entonces. Características, bueno, son procariotas, ya lo sabemos. ¿Ya? Ambientes extremófilos y no extremófilos también. ¿Qué tienen? Su pared celular está hecha de pseudomureína. Pseudomureína. Y otra cosa interesante, ¿ya? Hay presencia de éteres, pero sin ácidos grasos. Vamos a ¿ya? Vamos a poner aquí. Éteres de glicerol, vamos a poner acá, de glicerol, pero sin contar con ácidos grasos. Esa es la idea, ¿ya? Ahora sí. De glicerol, o con Y, aquí ha hecho eso, ¿ya? De glicerol y sin ácidos grasos. Entonces, como no hay ácidos grasos, ¿ya? Por eso no hay ésteres, hay éteres. Dense cuenta, esto es muy, muy, muy fino, ¿ya? Gracias, Fátima. Les decía, ojo,
No hay ésteres. Es que no hay ácidos grasos, pues. Ah, ok, ok, ok. Y y entonces, en lugar de los ácidos grasos, en lugar de los ácidos grasos, ¿de acuerdo? En lugar de ácidos grasos, tenemos, ¿no es cierto? Otros tipos moleculares, como por ejemplo, opanoides. ¿Ya? Opanoides. Es curioso porque vamos a encontrar varios, ¿no? Diferentes diéteres, tetraéteres, pero no encontramos ácidos grasos. E inclusive, bueno, sus membranas tienen una diversidad muy, muy grande, ¿ah? Porque nosotros estamos acostumbrados a una bicapa fosfolipídica, ¿no? Una bicapa fosfolipídica. Y es que ellos pueden presentar inclusive hasta monocapas. Monocapas. ¿Sí? Es bastante curioso. ¿Ya? Ahora, otro detalle importante, ¿ya? Otro detalle importante es que, miren, las subunidades que tienen de sus ribosomas son diferentes al resto de los procariotas. Son distintos. ¿De acuerdo? Por eso decimos que tienen subunidades del tipo arcae, que curiosamente es el mismo tipo que presentan los eucariotas. Oh, entonces por eso es que hacemos la relación mejor con ellos. Decimos que las subunidades de ribosomas tienen una composición semejante a la eucariota. ¿De acuerdo? Ahora, esta es otra de las características también metabólicamente curiosas, ¿no? Estos señores presentan intrones. Quienes recuerdan síntesis de proteínas deben, ¿de acuerdo? Deben recordar que los intrones eran pequeñas porciones del ARN que se iban a retirar. ¿Ya? Sí, claro. Eso se llamaba edición del ARN, la edición del ARN. Ujú. Bien, para ir resumiendo entonces, ¿ya? E ir dejando algunas ideas claras aquí con respecto a arqueobacterias, lo que pasa es que es un poco dura su composición, porque no es la que hemos estado estudiando y ya. En cuanto a su membrana celular, encontramos glicerol más isoprenos, ¿ya? Isoprenos, en lugar de ácidos grasos, no hay ácidos grasos, ¿ya?
Tanto es así que podemos encontrar entonces diéteres, ¿no? Diéteres o monoéteres, ¿no? De estas asociaciones. ¿Ya? Ahora, eh, por ahí van a encontrar ustedes que a estas asociaciones las llaman justamente fitanil, ¿no? Fitanil. ¿Vitanil, profesor? Ya, sí, fitanil. Luego, lo otro, hemos dicho el caso de los intrones, ¿no es cierto? Y de la pseudomureína como componente de su pared celular, ¿ya? Como componente de su pared celular. Esto es entonces lo más, digamos, representativo, ¿no? Ahora, aquí no hay esteroides, no hay esteroides. Sin embargo, encontramos algunas moléculas parecidas, ¿ya? Así es, que se llaman opanoides, ¿ya? Opanoides. Profesor, disculpe, ¿qué eran los opanoides? ¿Recuerdas que nosotros los eucariotas teníamos esteroides en membrana? Ellos lo que tienen son opanoides, ¿de acuerdo? Que son moléculas también que cumplen esta función de disminuir, ¿no es cierto? Este, la fluidez de la membrana. ¿Ya? Ahora, otra cosita importante es que Arcae lo que tiene es la versión, ya eso lo veremos de pronto más, más adelante, ¿no es cierto? Es el caso de la versión L del glicerol, ¿no? No tiene la versión D, sino la versión L. Eso ya lo verán más adelante en química, supongo, dextrógiros y levógiros, ¿no? Esos son los pequeños, vamos a decir, eh, comparativos que podríamos tener entre los lípidos de membrana, las paredes, las características fundamentalmente bioquímica que las diferencia, ¿no? ¿Ya? Esa es la idea. Ahora, ¿quiénes, por ejemplo, qué seres vivos, ¿no es cierto? Son los que encontramos aquí en arqueobacterias, porque el término arqueobacteria es un término bastante general. Pues están las metanógenas, están las que se llamaron inicialmente extremófilas, o sea, las termófilas, las halófilas y las acidófilas. Luego podemos añadir barófilas, psicrófilas también, ¿ya? Y otras no extremófilas, como las que viven en suelo. Hay algunas, como estas no extremófilas y metanógenas, que viven en el tubo digestivo, en tubos digestivos. Estas son arqueobacterias. Arqueobacterias, diferentes en pared, diferentes en composición de membrana, diferentes por los ribosomas, diferente por uh, el tema de presentar intrones, ¿no? Y por su nutrición.
Eso sí, eso es una de las cosas importantes. Aquí todas las arqueobacterias tienen esta nutrición. Todas. Quimiótrofa. ¿De acuerdo? Todos son quimiótrofos. Las metanógenas son quimiolitótrofas. ¿Ya? Por ejemplo, estas halófilas, por ejemplo, son quimioorganotrofas, al igual que las acidófilas. Y las termófilas son ambas, quimiolitótrofas y quimioorganótrofas. Entonces, en realidad, todo el grupo es, como les digo, quimiótrofa. No hay ninguna fotótrofa, ¿no? Ninguna. Sin embargo, sí hay autótrofas y heterótrofas aquí, ¿no? Entonces vean este grupito. Por eso te decía, las llamaban extremófilas porque encontraron algunas que vivían en zonas pues de temperaturas elevadísimas o con pH sumamente ácidos o con concentraciones de sal enormes, ¿no? Y nada, por eso ese fue el término que inicialmente se utilizó para describirlas como extremófilas, pero hoy encontramos otras que no lo son y que quizás sean en cantidad tantas como las otras, así que entonces, por eso les digo, es mejor llamarlas de pronto por las características más particulares que tengan, termófilas, halófilas, ¿no? Etcétera. Ujú. Perfecto, esto era lo de edición del ARN, perfecto. Vean que ellos también tienen intrones, ¿no? Algunas, no todas. Pero esa característica de intrones en las bacterias, en las eubacterias, no está presente. Eso es lo que hace muchísimo marcar la diferencia. Dominio bacteria, dominio bacteria. Un solo reino, el reino eubacteria. Es el que ya habíamos visto. Cuando trabajamos célula procariota, vimos este caso. Esto es lo que vimos. ¿De acuerdo? Cuando vimos eubacteria, esto es lo que habíamos estudiado. Vimos, por ejemplo, que aquí vamos a encontrar a las bacterias y a las cianobacterias. En este reino se agrupan ellos dos, bacterias y cianobacterias. ¿De acuerdo? Esos dos. ¿Ya? La cantidad que son. Y antes de trabajar con ellos vamos a ver virus, ¿ya? Antes de trabajar con bacterias vamos a ver virus. Los virus no están clasificados en ningún grupo, ¿por qué? Porque obviamente estos señores no son seres vivos, ¿de acuerdo? No son seres vivos. Por eso mencionarlos en un grupo aparte, ¿de acuerdo? Los virus, ¿cómo los podríamos definir? De múltiples formas, ¿ah? Podríamos definirlos, por ejemplo, como agregados supramoleculares, algunos los pueden llamar vectores genéticos, otros los llaman elementos genéticos simplemente. Hay múltiples formas para definirlos, pero recuerden, no son seres vivos, no están clasificados dentro de los grupos taxonómicos que estamos estudiando. ¿Y por qué la biología los estudia si no son seres vivos entonces? Porque los virus lo que hacen es utilizar células para replicarse. Repito, lo que hacen es utilizar células para que ellas, porque las logran controlar, ¿de acuerdo? Lo que hacen es obligar a que estas células
fabriquen nuevas células iguales, o perdón, nuevos virus iguales a él. ¿Ya? Eso es lo que van a conseguir estos virus. Van a conseguir entonces que su célula hospedera, así se llama, célula hospedera, ¿no es cierto? Pues fabrique nuevos virus iguales a él. Y bueno, yo creo que para ustedes, si antes los virus no tenían mayor importancia o podían simplemente pasar desapercibidos, yo creo que después de lo que han vivido ustedes en este año, no pueden decir que un virus es cualquier cosa. ¿Estamos de acuerdo? Así es, ¿no? Un virus puede hacer esto y mucho más aún. Así es. Mucho más aún, ¿no? Así que, respetancia, como dicen ustedes, ¿ya? Bueno, entonces, ¿de qué está formado un virus? ¿Cómo actúa un virus? Veámoslo de manera un poquito más detallada, ¿de acuerdo? A ver, escúchenme. En primer lugar, una de las definiciones más conocidas podría ser definirlo como un agregado supramolecular. Repito, agregado supramolecular. ¿De acuerdo? Agregado supramolecular. ¿Listo? Un agregado supramolecular. Y veamos ahora sus facetas y cómo trabajan simplemente, de qué están formados y cómo están constituidos. Primero, esta es la forma más o menos como conocemos a un virus. Ahorita regreso a lo anterior. Primero, una envoltura hecha de proteínas, unidades proteicas. Las unidades proteicas se llaman capsómeros. Repito, cada uno de estos se llama capsómero, ¿no es cierto? Ahí están los capsómeros. Entonces, toda la envoltura se llama cápside. ¿Ya? Entonces tenemos una envoltura proteica llamada cápside, que resulta siendo entonces toda esta envoltura que tenemos aquí, toda esta envoltura es la cápside, y dentro tenemos el material genético. Ojo, el material genético. Este es el material genético. Por favor, este es el genoma viral, el material genético. ¿Se han dado cuenta que no he dicho ADN, no he dicho ARN, he dicho material genético? ¿Por qué? Porque puede ser cualquiera de los dos, pero uno de los dos. Es decir, cuando hablamos de material genético, cuando hablamos de genoma viral, es uno de los dos, ADN o ARN. Tan exclusivo es este tema que inclusive la clasificación que tenemos de virus se hace precisamente así. Hablamos de ARN virus o ADN virus. Repito, ARN virus o ADN virus. ¿De acuerdo? Nunca los dos, no, nunca. Ah. Y sin embargo existe otra versión de virus también. O sea, hay otro tipo de virus que es igual, cápside con su genoma, pero ahora tiene una envoltura membranosa externa. ¿Qué? Pero si ya tiene membrana, entonces debe tener citoplasma. No, no tiene citoplasma. Aquí no hay núcleos, no hay organelos. No es un ser vivo. No es una célula. Ya. Y, ya. Y esta envoltura membranosa, entonces, ¿qué tiene? ¿Qué? ¿La fabricó él? Señor. La sacó de otra célula. ¿Quién construyó a este virus? A este virus, ¿quién lo construyó? A este virus, ¿quién lo construyó?
al igual que a este virus. ¿Quién construye a los virus? Los construyen las células hospederas, las células que fueron controladas, maniatadas, obligadas a construir nuevos virus. Entonces, resulta que aquellos virus que tienen envoltura, y se llaman así virus complejos o virus con envoltura, ¿de acuerdo? A estos, ¿de acuerdo? Pues resulta que esa envoltura membranosa la obtuvieron a partir de la célula hospedera que les dio origen. Ah, o sea, a la hora de salir de la célula hospedera se llevaron un pedazo de membrana. Sí, ahí está, su envoltura membranosa. El virus que nos tiene a ustedes en su casa y a mí a la mía, pues es un virus de este tipo. Es un virus con envoltura. ¿De acuerdo? Así es. ¿Ya? Un virus con envoltura. Bueno, entonces es ADN o ARN el genoma viral. Sí, y hay ADNs y ARNs de todo tipo. ¿Ah? Hay genoma viral monocatenario, ADN, bicatenario, ADN. Hay ARN monocatenario, ARN bicatenario. O sea, hay de todo. Azul, los virus están locazos, recontra locazos. ¿De acuerdo? Hay de todo. De todo tipo. Me dejé entender, Rocío. ¿Ya? Vean ustedes, por ejemplo, los tipos de virus. Hay poliovirus, bacteriófago T4, el de la herpes simple, el de la gripe, los reovirus. Por ejemplo, el que tenemos nosotros es un ARN monocatenario también negativo. ¿Ya? Es de tipo SARS, ¿no? SARS-CoV-2. Uh-huh. Así es. Entonces, ya está. Miren el tamaño. Son pequeñísimos, ¿no? Pequeñísimos. Y sin embargo tienen una capacidad de control. ¿Cómo es posible que, o sea, ni siquiera también tienen un genoma así extenso, una super información? No, 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 no. Miren, este virus que nos tiene confinados, este virus no supera las 30.000 bases nitrogenadas. No supera las 30.000 bases nitrogenadas. ¿Ah? Y con eso basta y sobra para detener al mundo, al mundo, al mundo. ¿De acuerdo? Así es. Vaya, Fátima, parece que a ti lo que más te ha incomodado es no poder salir. Ajá. Bueno, entonces les decía, ahí está, cápside más ácido nucleico, le dicen nucleocápside también, perfecto. Y algunos con envoltura, sí, algunos tienen envoltura. Así es, envoltura membranosa, ¿no? En efecto, los virus en realidad nos llevan una delantera alucinante. Bueno, este es el caso del virus del HIV, el que causa SIDA, ¿no? Y vean que ellos también, además de su genoma viral que tienen, que es un ARN, en su nucleocápside contienen, mire, 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 señor, mire, mire usted, contienen enzimas. Enzimas, sí. El VIH, por ejemplo, lleva 3 enzimas. Lleva una proteasa, una integrasa y una retrotranscriptasa. ¿De acuerdo? Así es. Pero aún así, teniendo enzimas, ¿ya? No, pero lo más curioso, hablando de esto, de que no los han clasificado, es que, bueno, ya les decía que la biología estudia, ¿no? En realidad es la microbiología, esa rama de la biología encargada de estudiarlos a estos virus, pero los virólogos, ¿no? Tienen toda una taxonomía, hay toda una taxonomía de virus. Y lo más curioso es que utilizaron las mismas normas de nomenclatura que
para los seres vivos. Entonces, si algún día a alguien se le ocurriera, ¿cierto?, considerarlos dentro del estudio, pues la nomenclatura ya está hecha y la clasificación también. Sí, así es. Bueno, listo. ¿Cuáles son las etapas entonces en las cuales actúa un virus? Bueno, primero, los virus tienen, en primer lugar, ¿de acuerdo? En primer lugar, un proceso en el cual van a llegar, identificar, reconocer a su célula hospedera, controlarla, desarrollar la construcción de nuevos virus y luego abandonar su célula hospedera. Este proceso es conocido como ciclo lítico. Miren las etapas de un ciclo lítico. Lítico, ¿por qué? No porque sea de piedra, ¿no?, sino lítico porque viene de lisis, de destrucción. ¿Ya? Este ciclo lítico, miren las etapas que tiene: fijación, ¿no?, que llamada también absorción, penetración, conocida como inyección, síntesis de ácidos nucleicos, ensamblaje, empaquetamiento y liberación o lisis, ¿no? Ya, esas etapas las vamos a ver, por ejemplo, aquí las dos primeras. El reconocimiento, ¿no es cierto?, por parte del virus, el reconocimiento por parte del virus de su célula hospedera, porque no es que a la primera célula que se le cruza, el virus la utiliza y la obliga a que construya, ¿no?, nuevos virus. No, 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 no. Cada virus tiene su célula hospedera en particular. Logra identificarla, reconocerla. ¿De acuerdo? Así es. Y este reconocimiento es molecular, para que no les quede duda. Por ejemplo, el virus que nos tiene a nosotros aquí en estas circunstancias tiene una proteína de reconocimiento en su envoltura. Es la proteína, la famosa S, proteína S, ¿no? Viene de spike, proteína espiga. Esta proteína S reconoce otra proteína ubicada en la membrana de su célula hospedera y con eso la reconoce, la identifica. Es la proteína ACE de tipo 2. ACE de tipo 2. Entonces, esto es por parte del virus, proteína de C, y esto es por parte de la célula hospedera, ACE2. Este reconocimiento molecular es el que permite identificar la célula hospedera. El SARS-CoV-2, por ejemplo, utiliza muchas células en nuestro organismo porque este receptor ACE2 es muy común en diferentes tejidos. Por eso es que el daño de este virus es multiorgánico. Produce daño en tejido nervioso, en tejido renal, en tejido hepático, en tejido cardíaco, en músculos y también en vías respiratorias. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso es para que más o menos vean esta etapa de absorción o fijación. Y a continuación, vea usted cómo aquí está perforando la pared celular. En el caso de este virus, miren cómo está perforando la pared celular. ¿Para qué? Para inyectar su material genético. Vea usted, aquí está el material genético inyectado. ¿Listo? Entonces, fijación, absorción y luego inyección del material genético. ¿Ya? Interesante, Fátima. Ahora entiendes por qué contra los virus no se usan antibióticos. ¿Por qué no podría utilizar un antibiótico contra un virus? Porque solamente es para bacterias o seres vivos. Obvio, pues. Por eso se llama antibiótico, ¿no?
Profesor, ¿puede repetir eso de la proteína S-AC2? No, no era una. Dije que eran dos. No despiertan todavía ustedes, creo, ¿ah? Espérame, que ahí voy. Ahí te repito eso. Rocío, acabamos de decir ya que un virus tiene una envoltura proteica que se llama cápside. Y dentro tiene su genoma viral, que puede tener también algunas proteínas encima, ¿no? Unas enzimas dentro de su cápside. Sí, no hay más, eso es todo. ¿Ya? Entonces, la fijación o absorción implica el reconocimiento célula hospedera. ¿Y cómo logra el virus reconocer a su célula hospedera? Mediante una complementariedad de proteínas. O sea, en su cápside o en su envoltura membranosa, dependiendo si se trata pues de un virus simple o de un virus complejo, el virus tiene algunas proteínas que le permiten identificar, reconocer a su célula hospedera a nivel molecular. Por eso, imposible prácticamente poder fallar en reconocer a su célula hospedera. La fijación implica este reconocimiento. Y este reconocimiento se hace a nivel molecular. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso del virus, en el caso del VIH, ¿no es cierto? La proteína de reconocimiento que tiene el virus, voy a ponerlo, ¿no? Para que no confundamos. Estoy poniendo aquí proteína de reconocimiento del virus en este lado. Y aquí de la célula, ¿ya? De la célula hospedera, ¿ya? Entonces, estos son los casos que estoy poniéndoles, por favor. A ver, para el caso VIH, ¿ya? Vamos a ponerlo mejor en este colorcito, caso VIH, y luego caso el que estamos ahorita padeciendo, el bendito SARS-CoV-2, el COVID-19. Para el caso del virus de la inmunodeficiencia humana, así como para el caso del SARS, vamos a ponerlo en letras más chiquitas para que alcance aquí, el SARS-CoV-2, el SARS-CoV-2, ya está. Proteínas de reconocimiento. En el caso del virus, repito, en el caso del virus, en el VIH es la proteína GP120, por ejemplo, ¿ya? GP120, así se llama la proteína que tiene el virus en su cápside. Así como en el SARS-CoV-2 es la proteína S. Pero la proteína que identifica, que reconoce el VIH en su célula hospedera es la proteína CD4. Y la proteína que reconoce en su célula hospedera, este es el ACE2. ¿Ya? Ahora sí, ay, siempre me olvido. Romina, creo, ¿eres tú la que nos hizo esta pregunta? Oh, perdón, Aide. Sí, profesor. Está chévere. Ahora sí, entonces no es una sola proteína. ¿Me dejo entender? Son dos. Una por parte del virus y otra por parte de la célula hospedera. ¿Ya? Miren, es tan preciso esto del nivel de reconocimiento entre estas proteínas que solamente tuvieron que cambiar, miren, solamente tuvieron que cambiar tres aminoácidos. Tres aminoácidos.
3 aminoácidos, nada más, tuvieron que cambiar para que la proteína S reconociera a un receptor humano, al ACE2. Esta proteína S es una proteína presente en coronavirus, en todos los coronavirus, pero esta versión que cambió, que mutó y que empezó a reconocer receptores de células humanas, es lo que hizo entonces que apareciera este coronavirus en humanos, que empezara a usar células humanas, que empezara toda esta pandemia y que entonces sigamos aquí. ¿De acuerdo? Para que vean el nivel de precisión de reconocimiento que tiene. ¿Ya? Así es. Armas, Chirinos Armas, no veo tu nombre. Oh, Miguel, sí, así es. Cuando viene alguna... pero en este caso ha sido pues una mutación, ¿no? Porque en realidad este virus ha mutado y ahora ya solo se transmite entre humanos, ¿no? Así es. Entonces, bueno, ya van las dos primeras etapas entonces. Fijación, absorción, ¿no? Y la inyección o penetración, ya están las dos. Vamos con la tercera ahora, una vez que ya entró a la célula hospedera, ahora lo que hace que es, miren, utilizar, vamos a poner bien notorios aquí este es el número 1 que habíamos mencionado, que es la fijación o absorción, este es el número 2, inyección, este es el paso número 3, la síntesis, el ensamblaje, no, solo la síntesis. ¿De acuerdo? Ojo, la síntesis de material. O sea, hemos obligado a que la célula construya nuevos cápsides, nuevos genomas virales. El paso número 4 consiste ahora en ensamblarlos ya, en tenerlos listitos. ¿Para qué? Pues para liberarlos, rompiendo, destruyendo la célula hospedera, liberando, ¿no es cierto?, los nuevos materiales virales. Así es. En este caso, este virus se transmite, pues, ya sabes, ¿no? Por aerosoles, ¿no? Por microgotículas. Por eso andamos ¿no? Encaratulados, ¿no? Andamos todos. Precisamente para disminuir, por no decir prácticamente impedir, que se sigan propagando y contagiando estos virus. Y que nosotros nos vayamos a contagiar también. ¿Ya? Ahí están. Esas son las 5 etapas entonces de un ciclo lítico. Lítico. Repito, inyección, o perdón, fijación o absorción, ¿de acuerdo? ¿Ya? Fijación o absorción, inyección, síntesis, ensamblaje, ¿no? O maduración, como le dicen también. Y luego está la liberación o lisis. ¿De acuerdo? Ojo, existe un proceso alterno que algunos virus, no todos, repito, algunos virus, solo algunos virus utilizan. Se llama ciclo lisogénico. Repito, ciclo lisogénico. Y solo es una pequeña variación del ciclo lítico. ¿Cómo que una variación? O sea, el ciclo lisogénico
incluye estos pasos, el pasito 2.1 y el pasito 2.2. Y después pasamos al 3, 4 y 5. Igualito. ¿Me dejé entender? ¿Y en qué consiste este paso 2.1 y 2.2? Consiste en que antes de que pasemos a síntesis, me voy a preocupar porque mi material genético viral, me voy a preocupar porque el material genético viral se inserte en el material, en el genoma de la célula hospedera. Repito, este paso, el 2.1, consistirá en que insertemos, introduzcamos el material genético viral dentro del genoma de la célula hospedera. Y ahí, y nada, déjalo, sigue su vida. Deja a la célula hospedera que siga su vida tranquila, sin ningún problema. Desarrollará entonces su ciclo celular normal, se dividirá y luego pasará otro ciclo más, se volverán a dividir y así tendré 6, 8, 100, 1000, miles de células normal, sin ningún problema. Pero eso sí, todas tienen ahora el provirus, es decir, el material genético viral lo tienen dentro de su genoma. Ahora ya no solo una, sino 10, 100 o miles de células. Y en un determinado momento se activarán, pero ya no una, no dos, no 10, sino 100, miles. Todas las que tengan el provirus se activarán y toditas juntas pasarán ¿a qué? A síntesis. Y todas luego a ensamblaje y todas a lisis. Entonces te imaginas la brutalidad de células infectadas y que van a liberar nuevos virus. Eso se llama ciclo lisogénico. Así actúan algunos virus. Así actúan algunos virus. Caso VIH, por ejemplo. VIH actúa así. ¿Listo? El 2.2, como les dije, es simplemente permanecer latentes durante el ciclo, ¿no?, de vida de la célula normal, pero ir pasando ahora hacia las nuevas generaciones de las células hijas sin que el virus haga nada, porque ya esto es simplemente trabajo de la propia célula hospedera, que ella solita es la que va formando nuevas células hijas, ¿no? Con su provirus cada una, ¿no? Uh-huh. Listo. Entonces, solo para terminar, no olviden que cosas muy diferentes son viroide y prión. ¿Ya? ¿Ya? A ver. Cuando yo digo virus, estoy hablando, lo hemos dicho, de este agregado supramolecular, ¿no? Con capacidad, ¿no?, infecciosa y todo lo demás. Muy bien. Formado por proteínas y un genoma viral, ¿no? Un genoma ADN o ARN. Ya está. Sin embargo, sin embargo, un viroide es un ARN. Ojo, solo ARN. Solo ARN. ¿De acuerdo? Pero que tiene capacidad infecciosa.
Estos están presentes solamente en plantas. ¿Ya? Bueno, hasta el momento, ¿no? Los viroides. ¿Ya? Solo en plantas. Y un prión es una proteína. Tenga cuidado con esto. Un prión es una proteína. Es una proteína. Recuérdelo. Es una proteína. ¿Ya? Es una proteína. Pero con capacidad infecciosa. Es ahí lo interesante. Se hicieron famosos con el llamado síndrome de las vacas locas, ¿no? Que luego ya supimos que teníamos algunos casos también de encefalopatías espongiformes en humanos, ¿no? Como el síndrome de Creutzfeldt-Jakob. ¿De acuerdo? Así es. Entonces tenga cuidado con los priones, porque los priones son solo proteínas, así como, esa es Piero, ajá, así como los viroides que son solo ARN, ¿no? Tengan cuidado, diferentes al virus, pero también que tienen capacidades infecciosas. ¿Listo? Bien, ahí les dejo el ciclo del VIH para que luego puedan verlo con mayor detalle y tranquilidad. Y bueno, ya que vamos a pasar ahora a trabajar el grupo eubacteriano, recuerden por favor, aquí tenemos en Arcae las arqueobacterias, halófilas, metanógenas, pero en el grupo Eubacteria, en el reino Eubacteria, tenemos a las bacterias y a las cianobacterias. Cuando hablamos de una bacteria, ya lo hemos visto. Recuerden que las bacterias tenían pared celular, que podía ser gram positiva o gram negativa. ¿Recuerdan, no? Las estructuras gram positiva y gram negativa. Aquí las tenemos. Las dos. La gram positiva, que tenía ácidos teicoicos y una capa mucho más gruesa de mureína. La gram negativa, con una capa muy delgada de mureína, ¿no es cierto? Y una envoltura lipoproteica externa. Repito, envoltura lipoproteica externa. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Eso era pared celular. Luego su membrana celular, que recuerden ya es una membrana mucho más cercana a lo que hemos estudiado inicialmente, una bicapa, fosfolípidos, ahora sí hay ácidos grasos, ¿no? Eh, la presencia de, como les decía también, en algunos casos, esteroides para el manejo justamente de la fluidez de la membrana. Y teníamos las formas de cocos, bacilos, espirilos, espiroquetas, vibrios, sarcinas, etcétera. Y luego habíamos visto que en su interior pues tenían sus ribosomas tamaño 70S, algunos plásmidos como fragmentos de ADN extracromosómicos. Luego presentaban sus pilis, ¿no es cierto? Y llamadas también fimbrias, ¿no? Y en algunos casos flagelos, ¿no es cierto? Así es, están sus ribosomas y todo lo demás. ¿De acuerdo? Hemos terminado entonces con el universo procariota. Hemos terminado con arqueobacterias y eubacterias. Los dos son procariotas. Es decir, el dominio arcae y el dominio bacteria. Vamos a pasar ahora al tercer dominio, que es el dominio eucaria. Este dominio eucaria presenta, ojo, este dominio eucaria presenta 4 reinos. Pero primero quería recordarles el planteamiento endosimbiótico para tener claro cuál es el origen de los eucariotas.
Ojo, para que se ubiquen un poquito en el espacio. Estos son eucariotas. Todos estos que están aquí son eucariotas. Los que están aquí, los que acabo de sombrear. Esos son eucariotas. ¿De acuerdo? Arriba están los arcae y abajo están los bacterias. ¿Ya se ubicaron? ¿Aló? ¿Sí? Sí, ¿Sí? profesor. Ya está. Arriba arcae, abajo bacterias. ¿Listo? ¿Se han dado cuenta de dónde vienen los eucarias? ¿Se han dado cuenta de dónde vienen? Mira, 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 mira. Voy a exagerar el Del esquema. Voy a Unit exagerar. Arquea. Mira, venimos de un arcae, pero que se endosimbiotiza con un bacteria. ¿Oye, qué? Sí. Ahí es donde aparece la mitocondria. Y luego hay una segunda endosimbiosis con otro tipo de bacteria y se origina lo que vienen a ser algas y plantas. Ah, los cloroplastos, claro. Pero todos tienen la primera endosimbiosis, que significa mitocondria. Todos los eucarios. Entonces, ¿de dónde vienen los eucarias? De una endosimbiosis de procarias, tanto de arcae como de bacteria. ¿Me dejé entender? ¿Sí? Sí, profesor. Bueno, dímelo. Esa Fátima. Dímelo. Todo claro, ¿no? Sí, Ahí está teoría endosimbiótica, lo que habíamos visto. Entonces, bueno, lo que vamos a trabajar es precisamente cada uno de estos diferentes reinos. Vamos a empezar con protista, luego trabajaremos fungi, plantae y finalmente, donde estamos nosotros, animalia. ¿Estamos de acuerdo? Ahí están los 4 grupitos. Protista, fungi, plantae, animalia. ¿Listo? Entonces, ya que nos hemos ubicado, un poco eh, en los orígenes eucarióticos. Entonces, empecemos. El reino protoctista, que lo conocen también como protista, ¿ya? Lo conocen también como protista. Ocurre que este término protoctista fue un intento, ¿no? Vamos a ponerle así. Ahí está. Y le ponemos acá al costadito el que nosotros usamos, porque es el que Whitaker puso y al final es el que más ha calado y la gente ya no se acostumbró al cambio, a protoctista. Y quedó como protista. Total, ya está, lo tenemos claro. Los protistas agrupan, ojo, los protistas agrupan protozoarios, algas y los llamados mohos mucilaginosos. Son estos tres, ¿de acuerdo? Aquí no están agrupados de manera filogenética, ¿ya? No están agrupados de manera filogenética. Están agrupados más bien por conveniencia, por exclusión. Por ejemplo, los protozoarios salieron del reino Plantae, las algas salieron del reino Animalia y los mohos mucilaginosos salieron del reino Fungi. Y entonces a todos esos excluidos los han juntado aquí. ¿De acuerdo? Los han juntado aquí. ¿De acuerdo? Eh, Ahora, sí pues, todos los... Pero dilo bonito, pues, Fátima. Digamos que los que no encajaban dentro de la clasificación que se hizo en plantae y en animales, ¿no? Así es. Ahora, por eso vamos a estudiar grupo por grupo y ver entonces qué características presenta cada uno de ellos y todo. ¿Ya? Empecemos, por ejemplo, con algas. Las algas las vamos a encontrar de tipo uni y de tipo uni y de tipo pluricelular. ¿De acuerdo? O sea, vamos a tener organismos uni y pluricelulares. Lo interesante es que aquí presentan pared celular.
¿De qué está hecha su pared celular? Pues de celulosa. Y en algunos casos, a esta celulosa, le añadieron o le añaden, ¿no? Algunas sales de sílice, o sea, silicatos, ¿ya? Entonces pongo aquí celulosa, ¿no? Celulosa y en algunos casos estas sales, silicatos. Lo que hace entonces que las paredes sean mucho más rígidas, más duras, ¿no? Así es. ¿Son autótrofos? Sí. Son fotolitotróficos, o sea, hacen fotosíntesis. ¿Y en dónde? Pues tienen cloroplastos, pues. No es que son eucariotas. Ah, tienen cloroplastos. Sí, 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 sí. Y entonces, como hacen fotosíntesis, tienen pigmentos fotosintéticos. Claro que sí. Ese es uno de los criterios, si no el principal, que usamos para su clasificación, de acuerdo al pigmento fotosintético predominante. Si de pronto es clorofila, si son carotenos, si es fucoxantina, ¿no? Si es ficoeritrina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en nuestro siguiente avance terminaremos toda esta tablita de algas y veremos el otro grupo también de protistas, ¿ya? Iremos avanzando. ¿Estamos de acuerdo? Piero, vamos a ver qué son las más abundantes en un determinado sector. Ahí vamos a ver justamente de qué se trata. ¿De acuerdo? Sí, después de taxo hacemos evolución. El virus sale del cuerpo. Melanie, el virus se desplaza de una célula hospedera a otra, dentro de nuestro organismo y desde nuestro organismo hacia otro, a través de lo que llamamos un medio de contagio. Claro. ¿Listo? Algunos, sí, se quedan con nosotros siempre, en nuestro organismo. Sí, algunos. Eso es cierto. Otros los logramos eliminar, dependiendo. No todos los virus funcionan. Como el herpes labial, profesor. Como herpes, sí, como varicela, sarampión y otros tantos más que se quedan por ahí en nuestro cuerpo, sino que ya no nos vuelven a producir la misma enfermedad.